Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, número 1 de Costa Rica, presenta ¿Por quién voto? Con Glenda Umaña. ¿Por quién voto? Es una pregunta que muchos de ustedes se hacen. Bienvenidos, soy Glenda Umaña. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio por un periodismo neutral y transparente. Hoy están con nosotros nuestros invitados José María Figueres y Rodolfo Pisa. Número 1 solo hay una, ULACIT. 11 años consecutivos como la U privada número 1 del país en el QS Latin America University Rankings. La U 100% bilingüe, la U 100% proyectos. Estudia en la número 1, estudia en ULACIT. Matrícula abierta. Los mejores eligen la número 1. Estudia en ULACIT. Ingeniería biomédica, electrónica, ingeniería informática, ingeniería química industrial. Son algunos de los muchos programas a elegir. 11 años como la U privada número 1 del país. Matrícula abierta. Tiene 67 años, es casado en segundas nupcias, tiene 2 hijos y un nieto. Es ingeniero industrial y graduado de la Escuela Militar West Point en Estados Unidos. También tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Tuvo a su cargo varios ministerios antes de convertirse en presidente de la República de 1994 a 1998. Luego se convirtió en consultor internacional en temas relacionados con el ambiente. Él es el representante del Partido Liberación Nacional, José María Figueres. Don José María, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Doña Glenda, muchísimas gracias por la gentil invitación. Aquí decimos don y doña, y me hace mucha gracia que leyendo su biografía y escuchando cuando usted habla de sus papás, siempre dice don Pepe y doña Karen, no dice papá y mamá. Digo también papá y mamá, pero nos acostumbramos desde muy pequeños a decirles mucho don Pepe y doña Karen en público, porque esa vida que llevaban de tantas personalidades, de tantas personas, de tantas visitas, de tantas reuniones, en fin, las personas se referían a ellos de esa manera y enfrente de otros nosotros lo hacíamos igual. Pero no era como un mandato, simplemente ustedes de niñitos creían que quizá que les decían así y así se llamaban. No, y en el seno familiar, mamá siempre fue mami y don Pepe siempre fue dadito, que es el diminutivo de daddy o papá en inglés. Claro, porque había un bilingüismo, ¿no? Desde muy pequeños. Cuando estábamos en familia siempre practicábamos el inglés. Cuando estábamos solos con don Pepe, el español, y con mami siempre el inglés. ¿Y en qué momento, don José María, usted toma conciencia de que su padre era un caudillo? O sea, era un niño, usted fue creciendo con todas esas discusiones o conversaciones, inclusive armas en el sótano de la casa, ¿no? ¿En qué momento cobra conciencia? Pues no puedo determinar la edad, pero sí puedo decirle, doña Glenda, que desde muy temprano. Y desde muy temprano porque teníamos amiguitos, amiguitas, veíamos también la vida familiar que ellos llevaban y nosotros sentíamos que la nuestra era un tanto diferente. Teníamos un padre que era un poco más ausente. Y entonces en las conversaciones con mamá le preguntábamos, bueno, pero ¿por qué es que papá está como tan ausente de la vida de la familia? Y mami siempre nos inculcó desde el puro principio ese entender de que don Pepe era un padre, sí, que él cumplía con sus responsabilidades, que se preocupaba por nosotros, pero que él también tenía otras responsabilidades muy grandes con respecto al país, de que en algún sentido era un padre de la patria, de que muchas personas lo veían de esa manera y que por lo tanto nosotros teníamos que comprender que lo teníamos compartido. Es decir, que un tiempo estaba con nosotros, pero mucho de su tiempo se lo dedicaba
a esas otras responsabilidades que tenía. Bueno, pero procesar eso, me imagino que no fue que ocurrió de la noche a la mañana, sino con el paso de los años. Por supuesto, porque además cuando habían reuniones en casa con doña Karen, con don Pepe, siempre nos permitían que participáramos en esas reuniones, en el tanto no interrumpiéramos. Y de esa manera, desde muy pequeños, mucho más mamá que papá, mucho más doña Karen era muy estricta. De ella aprendí valores como la tenacidad, ¿verdad? La perseverancia, la tenacidad en hacer las cosas que hay que hacer, una rectitud y que siempre hay que sacar las tareas que se quieren hacer. De don Pepe, otros valores. Don Pepe era una persona que valoraba el trabajo de una manera muy importante y que valoraba cualquier trabajo que fuera. Decía, mire, mijito, todo trabajo dignifica a la persona. Entonces, se combinaban muy bien en ese sentido. Ahora, de cierta manera, su decisión, porque según leí, lo respetaron sus papás, sus padres, de ir a estudiar a West Point, una escuela militar, fue una especie de, mejor salgo corriendo de acá, en esos años de juventud, que son años donde, como dice la adolescencia, que adolece, como dice mi papá, ¿no? Entonces, quizá usted se fue, tomó esa decisión como por huir. Es que me gradué a la mitad del segundo gobierno de don Pepe y pensé, bueno, yo aquí quiero ir a la universidad. La verdad es que con solo que cruce el umbral del aula, la mitad de las personas me van a fruncir el ceño por ser el hijo del presidente y la otra mitad me van a querer por también ser el hijo del presidente. Y yo quiero ser yo quiero tener una oportunidad de que además de los valores y de las enseñanzas que he recibido en la casa y en la educación formal, pueda expresarme como persona. Y en ese sentido empecé a buscar una beca. Y la beca que encontré fue una beca para irme a estudiar a West Point. Cuando lo compartí con mis padres, mi madre me dijo, bueno, mire, esa es una vida diferente a lo que siempre hemos conversado, pero si usted escoge esa oportunidad de estudio, lo voy a apoyar en todo lo que yo pueda. Para mi padre fue, por supuesto, mucho más una sorpresa, pero igualmente respetó la decisión. Mi madre me fue a visitar todos los años, una vez al año que estuve en la academia. Mi padre nunca tuvo el tiempo para hacerlo, pero... Sí, anteriormente decía, pero con mucha comprensión, un padre ausente. ¿Le ha tocado también con sus hijos ser un padre ausente? Yo pienso que de alguna manera sí lo fui. Fui al servicio público muy joven y a la edad de los 39, por la voluntad de las y los costarricenses, que siempre voy a agradecer, electo presidente. Pero antes de eso ya había sido ministro de Comercio Exterior desde los 33 años y después ministro de Agricultura. Y por lo tanto yo pienso que sí, y yo guardo eso con un poco de remordimiento. Pero sí también tengo que decir que en las últimas décadas he sido un padre a tiempo completo con José María y con Eugenia. Son además mis mejores amigos. No hay ningún tema del cual no podamos conversar. Disfrutamos una vida muy linda, muy intensa, que es algo que también hemos podido compartir con Cintia, mi esposa, y con Melissa, su hija, y ahora más recientemente con Pepe, mi nieto, que cada vez que lo veo, doña Glenda me dice, Fafa, ¿quién va ganando la competencia? ¿Cuánto tiene?
Tiene 5 años y Fafa es la palabra para abuelo en danés, por la descendencia de mi familia danesa por el lado de mi madre. Para él la competencia es esta campaña política. Entonces esa es su pregunta ahora, ¿quién va ganando la competencia? Don José María, estaba recordando que creo que la última vez que en realidad fue un intento de contacto, yo estaba en CNN y usted venía para una entrevista relacionada en ese momento, había creo que una cumbre del ambiente, y no pudo llegar porque se quedó varado. Y ustedes estaban realmente frustrados por no llegar y no se pudo hacer la entrevista. ¿Cómo atiende usted las situaciones inesperadas? Con calma, con tranquilidad, porque me parece que cuando uno está frente a algún tipo de adversidad, es cuando más tiene que estar en todos sus sentidos y aplicar el sentido común, que muchas veces, como dicen, es el menos común de los sentidos. Pero mi vida, a lo largo de mi trayectoria en el campo empresarial y también en la parte de servicio público y en la vida internacional, ha tenido sus momentos de zozobra en donde he acudido a esa reflexión profunda y a esa calma para tomar decisiones. Pero también soy una persona de una espiritualidad importante, doña Glenda. No soy una persona muy religiosa de ir el domingo a la misa, pero soy una persona espiritual. Empiezo las mañanas teniendo una conversación con el Señor y termino por las noches dándole gracias por el día y por lo que he vivido. Y en esos momentos también me agarro de Él. Dice, como parte de sus declaraciones y de su programa de gobierno que lo estuvimos viendo, debemos contribuir a formar personas emprendedoras, creativas, innovadoras, solidarias y tolerantes. Personas con fortaleza espiritual, dice el programa. ¿Cómo? Yo pienso que la espiritualidad es un componente muy importante en nuestras vidas. Nos da una guianza, nos da una tranquilidad, nos llena de una paz interior que siempre es necesario en el diario vivir, sobre todo en estos tiempos mucho más agitados que vivimos. Y lo digo con respecto a lo que es los emprendimientos, porque estoy convencido que Costa Rica puede rescatarse de esta situación que vivimos en la medida en que cada una y cada uno de nosotros pongamos lo mejor de nosotros por delante para un esfuerzo colectivo de toda la sociedad que produzca de este extraordinario país un milagro costarricense. Eso a mí me llena de emoción, me inspira, me hace levantarme por las mañanas con todas las ganas del mundo, a pesar de que la campaña es una cosa difícil, pero también me hace llenarme de ilusión con respecto a lo que podemos hacer en este país. Hay un sector de la población que no le cree, bueno, no le cree a usted y no cree en los políticos, obviamente. Pero quisiera brevemente, porque no es el tema de la entrevista, sino conocerlos más a ustedes, ese episodio que tuvo en el mercado de desprecio de dos señoras y de rechazo, quizá muestra un poco ese sentimiento de muchas personas, ¿no? ¿Cómo lo toma y qué les responde? Pues por supuesto que me duele. No soy una persona insensible a las expresiones de las otras personas. Me doy mucho en las relaciones personales. Me gusta muchísimo cuando formamos equipos de trabajo, por ejemplo, que la relación en el equipo de trabajo trascienda no solamente lo de trabajo, sino que también sea una relación personal, de amistad. No significa que estemos siempre pensando de la misma manera, pero me doy mucho a las personas. Entonces una reacción como esa me duele. ¿Por qué cree usted que hay un sector de la población que piensa así? Por
Por algunos motivos. Primero que todo, encuentro que estamos viviendo tiempos muy duros en este país. Nunca antes habíamos vivido con lo que hoy estamos teniendo que hacerle frente a nuestras vidas. Nunca antes habíamos tenido una tercera parte de la población en pobreza. Nunca, doña Glenda, 500,000 personas sin trabajo. Entonces yo puedo entender que haya una gran cantidad de frustración, de enojo, producto de una sociedad que muchas personas piensan que no les está dando las oportunidades que quieren. Y ya que hablamos de oportunidades, yo camino por este país y nadie me está pidiendo nada regalado. Lo que me están pidiendo, lo que están pidiéndole a un gobierno es que haga las cosas bien, que hayan oportunidades, que haya trabajo. Es decir, eso es lo que quiere el costarricense. Esas señoras frustradas, pienso yo, lo digo con todo respeto para ellas, enojadas, pero también yo pienso, doña Glenda, que están enojadas porque contra José María Figueres aquí a lo largo de los años se tejió una novela urbana en donde José María Figueres se robó un dinero, huyó del país, se fue para Suiza y estuvo 10 años afuera sin regresar mientras prescribía. Pero cuando usted le pregunta a las personas, bueno, ¿y usted de dónde sacó eso? Ah, bueno, es que me lo contaron, o me lo contó un pariente, o lo leí en algún medio. La verdad es que nada de eso es cierto. Eso ha sido lo más difícil de su campaña, estar, digamos, aclarando esos cuestionamientos, no, aunque veo que en su programa de gobierno lo tiene numerado, caso Alcatel, caso, los tiene ahí. Ahí están todas las explicaciones con todos los documentos públicos, pero menciono esto porque esto es parte también de la leyenda urbana en contra de José María. Y yo puedo entender perfectamente que personas, tal vez estas señoras, tal vez otros, por eso también guarden un enojo con José María. Nada de eso es cierto. Cuando reventó el caso de Alcatel, este servidor suyo tenía 5 años de haber salido de gobierno, 4 de estar trabajando en Europa como director gerente del Foro Económico Mundial. Nunca me llamó ningún fiscal, ni siquiera a preguntarme. Nunca se enjuició a José María Figueres, ni nada por el estilo. Y claro, si no hubo un juicio y no hubo una acusación, ¿cómo va a haber entonces una necesidad de quedarse fuera 10 años para cumplir con una prescripción? Es decir, esta novela urbana que se ha tejido, yo lo veo como una tela de araña que está por ahí, a través de la cual muchas y muchos costarricenses están queriendo ver la coyuntura electoral en que estamos. Porque yo pienso que el momento en que estamos es uno tal, doña Glenda, que las personas están diciendo, bueno, aquí hay que votar con el corazón, pero hay que votar con la mente. De estos 25, ¿cuál es el que tiene la experiencia, la capacidad y puede formar los equipos de trabajo para sacarlos adelante? Perdónenme la inmodestia, pienso que soy yo, pero tengo que luchar contra esa tela de araña, ¿verdad?, que nubla un poco el pasado que nada tiene que ver tampoco con el futuro. Bueno, tenemos preguntas de nuestra audiencia aquí en Por Quién Voto, muy agradecidos que estén con nosotros, queridos amigos. Laura Rodríguez quiere saber cuál es su posición con respecto a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y con la política de impuestos. Una pregunta que muchos se hacen. 0 impuestos. Esta economía no está para ¿Y los ingresos de dónde entonces? Nuevos. Los ingresos que tiene ya el gobierno, que tiene que utilizarlos de una manera mucho más eficiente. Pero el mejor antídoto para el déficit fiscal es una economía que crezca. Costa Rica ha crecido apenas el 3% en promedio, mucho menos los últimos años. Eso no alcanza. Este país tiene potencial para crecer al 5 y al 6% anual sostenido durante la próxima década y crecer en una dirección, doña Glenda, que sea de una economía verde, potenciada por las energías renovables de este país. Pero para atender la emergencia, mientras eso se pudiera poner en marcha el día 1, si usted asumiera un gobierno, para reactivar la economía, ¿qué haría? Y para financiar el gasto. Para reactivar la economía lo que hace falta es confianza, no es dinero, es confianza. Que nos entendamos entre el sector de la producción nacional y el gobierno, que somos socios en el desarrollo.
Este gobierno va a ser lo que dirían en el norte en los Estados Unidos, business friendly, amigable con la producción nacional, porque no es el gobierno el que va a producir 500,000 oportunidades de trabajo que requieren los costarricenses, es el sector privado, las empresas, las cooperativas, las asociaciones solidaristas y asociaciones de desarrollo con actividades económicas productivas. Es que el gobierno no puede seguir siendo lo que ha sido en estos años, que es un estorbo, un impedimento a la iniciativa, a la creatividad de las personas y de las empresas. ¿Cómo negociar? Porque no todo depende del Ejecutivo, sino de esas trabas y ese fraccionamiento en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo negociar? Bueno, yo pienso que muchas de las trabas vienen cuando no hay un plan. Y aquí, a lo largo de los últimos 10 años, no hemos tenido ningún plan. No hay una visión de cómo posicionar a Costa Rica. No hay una meta de exportaciones. No hay una meta de crecimiento. No hay una meta de empleo. Cuando no hay plan, todo el mundo hace lo que buenamente puede. Y ahí es donde nacen muchas diferencias entre los diferentes grupos. Vamos a otra pregunta de nuestra audiencia aquí en Por Quién Voto. Nos pregunta Charlie Brown, dice, bueno. Charlie Brown. Dice, ¿por qué José Manuel Peña Namoyure tiró la toalla con José María Figueres? José Manuel Peña es un queridísimo, queridísimo, queridísimo amigo. Y por él tendré siempre el más grande de los respetos, además como profesional y emprendedor, porque es su periódico, La Anexión, al que yo cariñosamente llamo el New York Times de la bajura guanacasteca, es una obra de arte que ese hombre ha pulido a lo largo de los años. Bueno, pues Peñita no engranó bien con el resto del esfuerzo de la campaña y se nos fue. Es algo que me duele todavía hoy en día. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha tenido que enfrentar don José María en su vida? En mi vida. Pues mire, he tenido momentos muy difíciles como empresario, he tenido momentos muy difíciles en la función pública. Quizá la decisión que más me costó tomar fue llegar a la conclusión, después de mucho estudio y de mucho calibrar las opciones, que el Incofer en aquel entonces ya no tenía salida. ¿Se ha arrepentido? No, porque las decisiones sobre las cuales tomamos esa decisión siguen siendo valederas hoy. Era un ferrocarril antiguo de más de 150 años, lo usaban menos del 3% de los costarricenses, nos costaba 6 millones de colones diarios de pérdidas. En aquel entonces, ¿cómo va a mantener uno una cosa como esa caminando cuando no lo usan los costarricenses? Y además costaba esa cantidad de dinero. Pero es que también en aquel entonces habían 400,000 vehículos en el país, que es la cuarta parte de los que hay hoy. No habían presas. ¿Cuál es la alternativa hoy que propone? El otro día, para yo ir de oeste a este, tuve que irme por Pico Blanco para poder bajar. Muy linda la vista, pero bueno. La alternativa hoy es un sistema integrado de transporte público a nivel nacional, en donde usted pueda avanzar de un lugar A a un lugar Z, utilizando varias alternativas que existen en ese transporte integrado. Ahí tienen que estar desde las bicicletas, porque además hay que hacer un poquito más de ejercicio en este país, pero los taxis, los Ubers, los buses en carriles dedicados para que puedan avanzar y un sistema de transporte urbano eléctrico, un tren, en la modalidad que más le convenga al país, que no es necesariamente lo que este gobierno ha escogido. ¿Y lo que ya se ha invertido en el actual proyecto, qué va a pasar entonces? Bueno, pues... ¿Qué pasaría en un eventual gobierno? Nuestra posición es que, primero, no debemos de perder los préstamos que se negociaron en ese sentido, porque además ahí hay un préstamo con el Fondo Verde de Corea, que es a 40 años plazo con 10 de gracia al 1% de interés. Costa Rica no está en una posición macroeconómica para decirle que no a ese tipo de préstamos,
pero lo que corresponde es hacer una invitación para que empresas de todo el mundo, de una manera absolutamente transparente, puedan ofertar diferentes tecnologías, diferentes anchos de riel, diferentes voltajes, y que Costa Rica pueda entonces evaluar todas las opciones, no una, todas las opciones, y decidir si hay una de ellas que nos conviene o no. ¿Qué proponen ustedes? Indudablemente se ha infiltrado el narcotráfico en nuestro país ya por muchos años, pero este momento es difícil, se ve en diferentes esferas. ¿Cómo combatirlo? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para combatir el narcotráfico? Tiene que ser un abordaje integral. Primero que todo, hace falta mucho más comunicación y mucho más compartir de información con países que tienen cuerpos muy especializados y muy bien dotados de recursos en todo lo que es el manejo, el flujo de la actividad de la narcoactividad. Estados Unidos es uno, México es otro, Colombia es otro. Hay que compartir mucho más dentro de un enfoque regional. Segundo, hay que apoyarse mucho en la tecnología, doña Glenda. Hoy en día hay tecnologías que nos permiten georreferenciar, requieren una inversión, pero esas inversiones no son grandes cantidades para el Estado. Hay otros países que están más que dispuestos a donar esas inversiones para que Costa Rica forme parte de eso. Requiere de un involucramiento de tecnología a todos los niveles. Tercero, me parece que hay cosas como la ley de extinción de dominio, que están por ahí, que no se han pasado, pero que nos permite ir detrás de los bienes de quienes están en la narcoactividad. Esta es una cosa que requiere de una actitud nacional, pero algo muy importante, y es que nuestros jóvenes que están cayendo presa de la narcoactividad, lo están haciendo también porque no están teniendo oportunidad en este país. Con 500,000 personas sin empleo, con el nivel de desempleo más alto a nivel de América Latina entre jóvenes y mujeres, ahí hay muchos jóvenes que no les está quedando más remedio. Y muchos padres de familia también, porque al final del día hay que poner los alimentos sobre la mesa. Esta economía tiene que crecer. Costa Rica necesita, debe y puede crear las oportunidades de empleo que necesitamos. Concretamente, ¿cuáles son los pasos que se darían en un eventual gobierno suyo para poder generar ese empleo a esas personas, para poder fortalecer también la educación? Para el empleo, el Plan 911 para la reactivación de la economía y la recuperación del empleo. Son 6 ejes concretos que crean 200,000 oportunidades de empleo de costa a costa, frontera a frontera, para diferentes segmentos etarios de costarricenses con diferentes capacidades. Entonces, para entrarle duro al faltante de vivienda que tenemos, que son 160,000 soluciones de vivienda, ahí hay una oportunidad de crear 100,000 oportunidades de trabajo directo, otro tanto en trabajo indirecto. Y esa es una inversión que deberíamos de estar haciendo ya con los fondos de pensiones costarricenses. Pero también está la oportunidad del programa Talento 4.0, que son los cursos cortos de inglés, de acreditaciones tecnológicas que necesitan las personas jóvenes hoy en día para poder insertarse en el sector de la economía que está creciendo más rápido, que es todo lo que tiene que ver con exportación de servicios y los parques tecnológicos que tenemos en las zonas francas. Ahí también está el eje de la conectividad. Este país necesita conectividad, doña Glenda. Nosotros no podemos seguir en el oscurantismo de no tener un internet de mucha velocidad en este país. Y eso nos ayuda con la salud, con la educación, con el trabajo, con todo. En fin, vea usted todas las cosas que queremos hacer. Don José María, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Por Quién Voto y darnos un poquito, una pincelada, ¿no? De un poquito conocerlo un poco más y también de sus planes. Muchas gracias. Doña Glenda, muchas gracias por este programa. Muchas gracias por haberse trasladado a Costa Rica durante esta época para liderar este esfuerzo que me parece importantísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes en esta primera parte de Por Quién Voto. Sigan con nosotros porque en la segunda parte vamos a tener a don Rodolfo Pisa. Gracias también al apoyo de ULACIT.
Número 1 solo hay una, ULASID. 11 años consecutivos como la U privada número 1 del país en el QS Latin America University Rankings. La U 100% bilingüe, la U 100% proyectos. Estudia en la número 1. Estudia en ULASID. Matrícula abierta. Los mejores eligen la número 1. Estudia en ULASID. Ingeniería biomédica, cybersecurity, administración, mercadeo y medios digitales son algunos de los muchos programas a elegir. ULASID. 11 años como la U privada número 1 del país. Matrícula abierta. Tiene 63 años, es casado en segundas nupcias con Annie Loría, tiene 3 hijos y 2 nietas. Es abogado con un doctorado en Derechos Humanos. Fue presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, magistrado suplente de la Corte Constitucional, ministro de la Presidencia y también coordinador del Programa de las Américas para la Democracia de la OEA. Con nosotros hoy el candidato del partido Nuestro Pueblo, Rodolfo Pisa. Bueno, ya está con nosotros don Rodolfo Pisa, que nos ha traído el libro que acaba de publicar, Maestros del Derecho, Democracia en las Américas, parte de las funciones que ha ejercido en los últimos 2 años. Sí, bueno, cuando estaba en la OEA, el libro no es parte de las funciones, pero aproveché el tiempo de la pandemia para escribir, terminé en 750 páginas. Sí, es y increíble. 950 citas. Esto dice mucho de lo estudioso que usted siempre ha sido, ¿no? Sí, con citas, sí, a y mí con me gusta minucioso, con detalles. Que wow. todo lo que se sostenga tenga sustento. Es decir, todo lo que uno defienda tenga un sustento, digamos, en datos reales. Yo he señalado que hace mucho tiempo el país y los países necesitamos una cura de desintoxicación ideológica. Y esa cura pasa por aprender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. ¿Qué hemos aprendido de países donde se hacen determinadas actividades y que llevan, por ejemplo, el populismo de izquierda o el populismo de derecha? ¿Por qué eso daña incluso los objetivos que se pretenden alcanzar? ¿Por qué, por ejemplo, las democracias son mejores incluso para bajar la pobreza, para mejorar el crecimiento económico? Hay excepciones, digamos, la gente tiende a poner el caso de China como excepción, pero de los 20 países que más han crecido, 18 son democracias, y los 50 países que menos han crecido económica y socialmente son dictaduras. Entonces hay una clara relación entre democracia y logros sociales, económicos y culturales. Son datos importantes, interesantes. Que fue para usted, ¿qué fue lo más satisfactorio de este último puesto que tuvo en la OEA 2 años allá? Bueno, apoyar los temas democráticos, sustentar por qué la democracia es mejor. Porque pero hay una dígame tendencia... una cosa, ¿se hace algo en la OEA? Sí, ¿Se hace claro, algo? claro. ¿Qué se logra? Hay campos muy importantes, históricos. Por ejemplo, la observación electoral es el organismo que tiene más años y digamos que tiene más prestigio en observación electoral casi en el mundo. Tiene más de 40 años de hacerlo y tienen una trayectoria. Todo el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pertenecen al sistema de la OEA y son... Bueno, y en ese tema es su especialidad, ¿no? Así que usted estaba como... Sí, me sentía muy cómodo. Son campos donde la OEA ha hecho un papel muy importante. La OEA no tiene un ejército y no puede garantizar que los países no se desvíen de los valores de derechos humanos ni de la democracia, pero cumple una función muy sustantiva en la promoción de esos valores de democracia y derechos humanos. Don Rodolfo, han sido prácticamente, digamos, hablemos de estos últimos años de muchos cambios para usted. Muchos cambios, pasó de candidato a ministro de la presidencia, de ministro a líder en coordinación de este programa de democracia en las Américas y luego otra vez a candidato. Sí.
Sí, bueno, tal vez ¿Cómo es parte... adaptarse? ¿Cómo tomar tantas Bueno, decisiones? Decir, ¿por qué camino me voy? O sea, en 4 años... En general yo disfruto mucho de la vida. Disfruto mucho de mis nietas, de mis hijos, esposa. Disfruto mucho de la vida, casi nunca me he aburrido. Y entonces siempre tengo tareas pendientes. Cuando no estaba en política, por muchos años no estuve en actividad privada. Me dediqué también a escribir libros de derecho, pero también una novela y unos cuentos. Cuentos, sí, tenemos cuentos. Y disfruto cada una de las cosas que hago, trato de hacer lo mejor posible y ofrecerle a los costarricenses mi historia, mi trayectoria, mis valores. Yo no soy un hombre perfecto, solo Dios lo es, pero creo que... ¿Cuáles son sus debilidades? Bueno, tengo algunas y algunos me las insisten demasiado. Yo no conozco el rencor, yo creo que eso es una fortaleza, pero para mucha gente eso es una debilidad. Se me olvidan los problemas. El segundo, busco siempre la parte positiva, digamos, dentro de cualquier situación negativa, ¿cómo podemos salir de esa situación negativa? Yo empecé estudiando arquitectura y a mí me gusta, digamos, tal vez, cuando me gustaba dibujar en un papel que tenga alguna mancha, y entonces trabajar a partir de la mancha, no de un papel blanco, porque las sociedades, igual que ese papel, tienen manchas, y entonces uno tiene que trabajar cómo hacer que esa mancha sea más bella, cómo hacer que una sociedad sea un poco mejor, sin ser perfecta, porque la perfección solo existe en el cielo. ¿Es un hombre de fe? Sí, no soy muy cumplidor, para ser claro, pero sí, sigo teniendo fe y no renuncio a la cruz de mi parroquia. ¿Cuál es la parroquia? Yo soy católico, no soy el mejor cumplidor, de manera que no soy quien para dar lecciones a los demás. Además estoy casado en segundas nupcias, lo cual quiere decir que algunas reglas no cumplí adecuadamente. Pero en cualquier caso sí, sigo siendo creyente y sigo creyendo que la ética sin un sustento espiritual es muy difícil sostener. No digo que sea imposible, conozco personas que sin tener un sustento espiritual pueden construir unos valores éticos, pero es más difícil. Uno necesita tener o pensar que nos están juzgando nuestras obras en la tierra, y que entonces uno, por lo menos a sabiendas, como dijo papá, sus últimas palabras antes de morir, por lo menos a sabiendas saber que no he hecho daño. Ahora, qué contraste, ¿no? Debe ser para usted, y no sé si esto lo desvela un poquito, hace 4 años, ¿no? Que estaba en los primeros lugares, era otro momento, entre tantos candidatos, 25 candidatos. ¿Por qué nuevamente aspirar a la presidencia? ¿Cómo se siente usted? Porque el país está muy complicado, porque el país está muy descreído, muy desesperanzado. Alguna gente me preguntó, ¿por qué te vas a meter si está tan jodido el país? Digo, yo lo veo al revés. Si estuviera bien, ¿para qué me voy a meter? Si mi aporte no puede ser tan positivo. Antes hablábamos un poco de cuando me tocó a mí, nombre de la OEA, el secretario general, ir a Bolivia después de las manifestaciones, de los toques de queda. Como funcionario de la OEA. Sí, y entonces precisamente en ese ambiente tan convulso, a mí no me tocó ni calificar ni decidir sobre las elecciones, pero había que construir de nuevo la paz y la búsqueda de un tribunal electoral. Hablé con todos los sectores, incluso con los ministros que estaban en embajadas, con el gobierno, para encontrar, digamos, para impulsar, no encontrar, porque no me tocaba a mí encontrar, pero sí impulsar que el diálogo volviera a reconstruir la paz y por ejemplo, a que tuvieran un tribunal electoral creíble para todas las partes, que fuera electo unánimemente y ya después que hicieran las elecciones y que fuera el pueblo el que tomara la decisión. Bueno, eso mismo digo, cuando está una situación bien, yo creo que el papel de mío no sería útil. El papel es útil cuando uno sabe lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno. Por algún motivo, yo trabajo en todos los poderes. Fui asesor legislativo en mis primeros años de trabajo,
trabajé en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, fui vicerrector y canciller de una universidad muy jovencillo, después embajador en Naciones Unidas. ¿Y cómo le fue de ministro de la presidencia? Cuéntenos. Bien, bien. Yo señalé desde el principio que solo ayudaría, tuve la valentía, para decirlo así, de decir en este momento hay que tomar una decisión y yo creo que era esencial tomar esa decisión. ¿Qué logró en ese tiempo? Bueno, en primer lugar, las dos tareas que yo tenía, yo dije que solo ayudaría el primer año, sacar una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que tenía 18 años de no salir, a pesar de la división legislativa. Desmenucemos eso un poquito, porque aquí estamos en Por quién voto y habrá gente que dice, ok, ¿qué significa eso? La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, sin ella estaría el país quebrado prácticamente. Tenía unas reglas de contención del crecimiento del gasto, no a todo el mundo le gusta que le contengan el crecimiento del gasto, y al mismo tiempo una mejora en la recaudación. Por supuesto que después vino la pandemia y tuvo un efecto. Esa ley tenía 18 años de plantearse, se había caído en la sala constitucional, nunca o no había tenido los votos necesarios. Esa ley se aprobó en 6 meses, de cero, de un nuevo proyecto a tener el texto definitivo. La sala constitucional lo declaró por unanimidad constitucional y tuvo más votos de los que se necesitaban, mucho más votos, a pesar de la división legislativa. Por supuesto que yo señalé que después de esa etapa, yo ayudaría en esa primera etapa y que después me iría, porque ya creo que ya le tocaba al gobierno. Al fin es otro partido político, es otra ideología. Yo he sido social cristiano, digamos, social cristiano. Ese fue un experimento, ¿no? En un gobierno de unidad nacional. ¿Qué opina de eso? No, yo creo que va a ser necesario en el futuro. Necesariamente vamos a tener que tener gobiernos. Yo espero, y parte de las ventajas de tener un partido político nuevo es que tengo más libertad. Si el pueblo y Dios lo determinan, de llegar al gobierno y de llamar a las mejores mujeres y a los mejores hombres, sin tener los prejuicios ni los compromisos con amiguete de partidos. Mucho compromiso. Bueno, en este momento no lo tengo. Pero en el pasado se ve. En el pasado siempre pesa mucho esos compromisos. Siempre, es verdad que esas alforjas ayudan para llevar la comedera en el caballo, digamos, en el camino largo, pero esas alforjas pesan mucho también. Y a veces llevan piedras. Entonces yo creo que un gobierno, para ser un buen gobierno, tiene que venir mucho menos limitado el presidente, mucho más libre para tomar las decisiones que el país necesita, muy respetuoso de la división que existe en el país, sin buscar la polarización. Yo a veces no contesto esas preguntas de sí o no, porque lo que he señalado es que eso normalmente lleva a la polarización y la polarización normalmente lleva a la destrucción de la democracia. Yo me imagino que ha pasado por su mente, porque usted fue presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social y en medio de esta pandemia, yo me imagino que usted dijo, ¿qué hubiera hecho si me hubiera tocado a mí? Bueno, yo creo que lo hubiera hecho mejor. ¿Ah, sí? Voy a decirlo con toda claridad. ¿Cómo qué? Sí. Primero, en mi época, para empezar, no es solo el servicio, es que no hubiera tratado de no paralizar otros servicios que eran esenciales para la población, porque usted no puede enfocar todo en una actividad. Yo no hago críticas, pero yo fui presidente del Seguro Social. En esa época nosotros abríamos más de 100 EVAIS por año. En los últimos 20 años se han abierto 15, si acaso, por año. Las listas de espera habían bajado más del 60%. Es decir, había 74,000 a más de 6 meses y se había bajado de 170 y tantos mil a 74,000 a más de 6 meses. Ahora son cientos de miles a más de un año de listas de espera. Eso yo creo que es injusto para la población. Creo que sí se podría, sí lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho perfecto, pero creo que se podía también hacer en relación siempre. con todo lo que se refiere a la pandemia, ¿cómo considera? No, yo creo que en la pandemia sí se actuó, la Caja actuó muy bien y yo felicito a los médicos, a las autoridades, porque en frente a la pandemia se actuó bien. Me parece en la parte de prestación de servicios de salud. Me parece que ahí en ese libro hay un capítulo sobre pandemia y democracia. Y bueno, ahí hay un equilibrio entre que
cómo califica uno, se maneja una pandemia. Hay algunos autores que dicen que los países que fueron más exitosos en la contención de la pandemia les fue más difícil la reconstrucción y la recuperación económica y que por tanto también ahí hay un efecto también sobre la vida y la salud de las personas. Pero en general yo tiendo a no criticar lo que existe, yo lo que digo es que se puede hacer mejor. Ahora, ¿cómo aterrizar todos estos conceptos que para muchos que están con nosotros pueden ser quizá como elevados? En cuanto a los planes que tiene Rodolfo Pisa como candidato de nuestro pueblo para el país, Mire, para las necesidades de los ciudadanos, para el desempleo. Hay algunos temas que no se tocan. Bueno, en el desempleo hay algunas medidas que son esenciales. En primer lugar, la seguridad jurídica. Eso generalmente suena muy genérico, es saber a qué atenerse. Y eso pasa por titular a todos los poseedores pacíficos de tierras y de casas en Costa Rica. Esos son cientos de miles, no solo en las costas, en las fronteras, sino en las ciudades, sobre todo los más pobres. No se puede lograr una economía que crezca si se tienen tanta gente, un porcentaje tan alto de la población que no tiene derecho a un título de propiedad o un título por regulaciones absurdas, que nada ayudan ni al ambiente ni a nada más. Me parece que también el tema de las trabas, lo que hay que hacer, yo lo sostuve en la Junta de Notables de doña Laura, en esa época, quitar trabas radicalmente, ya no simplificar trámites, cortarlas. Tal vez la fórmula de Al Gore original en la época de Bill Clinton, de que no se pasara por más de 2 oficinas, ningún permiso. Más del 70% de los permisos que existen en Costa Rica no nacen de una ley, nacen de creatividades reglamentarias o administrativas. Bueno, me parece que también mantener un equilibrio de las finanzas públicas es esencial, por eso es que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas era necesario, pero ahora lo que toca es no aumentar impuestos. Yo ahí discrepo claramente del presidente de la República, creo que no se deben aumentar impuestos en medio de... ¿Cómo generar los ingresos? No, Entonces, los ingresos con la legislación vigente y cuando ya no haya crisis, digamos, vuelva a crecer la economía, perfectamente se va a alcanzar el 1% superávit primario, que es el que está previsto con el Fondo Monetario Internacional, sin aumentar un solo impuesto, aplicando las leyes actualmente vigentes. No se pueden quitar en este momento impuestos. Y además, y manteniendo las reglas de contención, no es cortando rabos, digamos, no es quitándole rabos. Yo ahí hay una discrepancia con el presidente. ¿Usted mantendría el aparato estatal tal y como está? No, digamos, no es tal y como está, es que no crezca. Mire, en Costa Rica en el año 85 el 20% de la población económicamente activa trabajaba para el Estado. En el año 94 eso había bajado a 14%. Lo cual quiere decir que había bajado 7%. Y eso se puede hacer simplemente no reponiendo todas las plazas que quedan vacantes y no aumentando la planilla más de lo que crece la población. La población crece más o menos un 1% anual. La planilla del Estado no debería crecer más del 1% y ahí hay que escoger dónde vamos a crecer. Cuando yo fui presidente de la Caja, para ponerlo claro, yo seguí esa política, nunca hubo crecimientos y a pesar de eso aumentaron las cirugías 20%, aumentaron las consultas de especialistas también 20% y los estudios de diagnóstico también y además aumentó como nunca en 4 años la esperanza de vida al nacer, bajó la mortalidad infantil de 14 por 1000 a 10 por 1000. Eso no ocurre simplemente porque hubo suerte, porque los 10 años anteriores no había ocurrido eso y los 10 años siguientes no ocurrió eso. Entonces ese periodo tiene una importancia y es porque saber qué es lo que se puede y se debe hacer desde cada institución por el país y para eso sí se necesita una experiencia, conocer la sala constitucional, conocer la parte de los tribunales, conocer la Asamblea Legislativa, conocer el Poder Ejecutivo, eso no se improvisa. Y uno de los temas fundamentales en este momento es no volver a improvisar un gobierno. Pero además... ¿Este gobierno se improvisó? No, yo creo que hay gente más joven que no tenía tanta experiencia. Creo que en este momento, en otros momentos se debe más bien traer gente más joven. Pero en este momento específico, creo que se necesita mucho más de experiencia. Pero además una experiencia que se una a otro elemento. A mí me han criticado, me pueden criticar por haber ayudado a este gobierno en el primer año, por haber estado en la Junta de Notables de doña Laura Chinchilla.
en 2 gobiernos de partidos contrarios al mío y así haber sido presidente de la Caja, etc. Pero nunca por haber choriceado, por haberme robado algo o por haber beneficiado a una persona o a un grupo económico. Y eso me parece que es esencial, experiencia, pero también... Bueno, aquí toca un punto, y antes de ir a las preguntas de los ciudadanos, don Rodolfo, un punto que todos estamos preocupadísimos en este país, ¿no? Y bueno, no solo en este país, porque más bien quedamos en el índice de transparencia con una percepción mucho mejor que el resto de Latinoamérica, ¿no? De la corrupción y cómo bueno, hay países que sale mejor, ahí hay unos gráficos, sí. Hay Chile 2 o 3 países, Chile y Uruguay. Uruguay, sí, Chile y Uruguay, pero bueno, estamos de terceros, que eso está bastante bien, ¿no? Sí. Claro, yo puse esa noticia, por cierto, en un post en Facebook y en las redes, y la gente, no, eso es mentira, no puede, claro, porque la gente aquí es una de las principales preocupaciones. Pero es parte de las y ventajas no sé de la si a usted le ha democracia. pasado en este ambiente político de que usted, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? A usted que le gustan los dichos, Sí. pero que usted dice, ¿cómo puede ser que esta persona esté metida en esto? ¿No? Alguien que tal vez haya sido muy cercano a usted, lo Bueno, ha es que, sorprendido. ¿Se ha llevado muchas sorpresas? No, en su no vida? especialmente, pero es que me parece que además no se han atacado las causas de la corrupción. ¿Cuáles son? Mire, yo le voy a señalar 5, pero podrían ser 7. Hagámoslo Vamos a decir explicado muy rápidamente. como si fuera un niño Mire, de 12 años. ¿Cómo explicarlo? debe haber, en primer lugar, debe limitarse muchísimo, o sea, necesitamos mucho menos discrecionalidad administrativa. La discrecionalidad de un funcionario para Es decir, decir que sí sea abierto o no. todos los... No, esa es la primera, esa es la segunda. La primera es menos discrecionalidad administrativa, para que él no pueda escoger tan libremente entre una medida y otra, ni para hacer un cartel, ni para beneficiar a un grupo determinado. En segundo lugar, es lo que usted señalaba, más apertura, más transparencia. Mucho más transparencia, todo debería ser más abierto, de que manera que todo el mundo sepa quiénes son los beneficiarios de los bienes, servicios o contratos públicos, o beneficios públicos. En tercer lugar, más legitimación, eso es un concepto traído del derecho administrativo, pero es básicamente la posibilidad de denunciar sin temor. Dentro de la misma oficina, corrupción. si los jefes, los Sí, exactamente. Entonces, más legitimación para impugnar cuando algo nos parece indebido, o por ejemplo, para que no se le otorgue la licitación a una persona que no cumple, digamos, los estándares éticos. 4, esa parte no corresponde al Poder Ejecutivo, efectivamente corresponde al Poder Judicial, y en eso yo respeto la independencia del Poder Judicial, es menos impunidad. Pero hay una parte que sí puede ayudar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es en algunas normas tapar esos portillos que pueden alimentar la impunidad. Al final el que toma la decisión deben ser los jueces en el marco de su independencia judicial. En quinto lugar tiene que ver con no puertas giratorias. Las puertas giratorias es eso, yo paso de la administración pública al sector privado, del sector privado a donde más bien tenía relaciones con eso. No hay límite ético. Sí. Eso ahí debe haber algunos tiempos para garantizar que la puerta giratoria no estemos en ese proceso, porque puede haber unos intereses que jueguen en contra. El otro tiene que ver más bien con medidas, agregando las últimas 2, por eso dije que tal vez 2 más, la frase no era mía, pero efectivamente quitar trabas es esencial, porque donde hay permiso hay chorizo, donde hay muchos requisitos para poder alcanzar, para poder construir una casa o para poder abrir un negocio, cuando esos requisitos alimentan también más posibilidades de corrupción. Eso es algo que por años uno ha escuchado, ¿verdad? En todos los planes de los candidatos, etcétera, de disminuir, eliminar instituciones, son como 300 no, instituciones. Yo no estoy diciendo eliminar duplicidad de funciones o contradicción, pero no se ha dado solución. Hay que reconocer que las últimas grandes fusiones de instituciones fue cuando yo fui director de Reforma del Estado, que se planteó la fusión del Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es su institución preferida? No, la institución preferida mía es la Caja, por un tema, porque me parece que es donde están las... ¿Y la que eliminaría de primero? Yo creo que fusionaría el CNP con el INDER, no me parece que deban andar separados, que tengamos que tener 2 administraciones. Pero digo, lo que quiero decir, se fusionó el Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Gobernación en esa época.
se decidió que los puestos de salud del Ministerio de Salud pasaban a la caja para no tener esa duplicidad entre puestos de salud y servicios de salud entre caja y ministerio. Eso tuvo un gran beneficio. Eso se decidió cuando yo estaba en Reforma del Estado. No fui el único, también participó en ese la caja y el Ministerio de Salud. Y en el caso de seguridad, pues por supuesto también el Ministerio de Seguridad. Tenemos unas preguntas que nos están mandando, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Sí, se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Y otro es que en las licitaciones, tratar de que en las licitaciones, no, el diseño de las licitaciones tiende a que unos tagarotes se lleven todo, como pasó con Cochinilla y Diamante. Ese diseño... Aunque algunos dicen, bueno, ese era el modus operandi. No, es que ese modus operandi está mal. Lamentablemente. Porque el punto es, yo lo hice cuando entré a la caja, se hacían de pronto 25 devices al mismo tiempo, se licitaban en todo el país. Costaban más del doble y además solo 2 empresas podían garantizar hacerlos en Upala, en Limón. Cuando yo eso lo separé, dije, hagan los 4 de Upala en Upala, costó menos de la mitad del metro cuadrado. Y además mucho más transparencia y mucho más democratización, porque no habían pocos tagarotes que se podían ganar las licitaciones. Porque cuando la licitación es muy compleja, si uno quiere, digamos, 5.000 kilómetros de carretera, se exigen unos estados financieros, una maquinaria, acceso al asfalto. Y claro, ¿quiénes las 2 o 3 empresas que tienen todo eso? Qué raro, las 2 o 3, 2 de las empresas que están acusadas en estos casos. Es decir, el diseño del sistema lleva también a eso y por eso es que hay que atacar también las causas. Por supuesto, hay que atacar la consecuencia, pero eso le toca más a los tribunales. Pero el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debe ir a atacar las causas, que la experiencia enseña que son los que llevan a más corrupción. Usted tiene 2 nietas. Antes de ir, creo que tenemos ya las preguntas de nuestra audiencia, me avisan por acá. ¿Están listas? Bueno, vamos a las preguntas antes de la siguiente, para incluir también a nuestra audiencia. Agradecidísimo. Lorena Morales dice, ¿de dónde sale el dinero para las campañas de los candidatos presidenciales? ¿A qué cree que se debe el aumento exponencial en esta campaña? Lorena, muchas gracias. ¿De dónde sale la platita? Bueno, muchas gracias, Lorena. En mi caso, de la plata que tenemos los candidatos y a la presidencia, porque hemos gastado muy poco, poquísimo, no tenemos... no llegaremos probablemente a más de 100 millones de colones en toda la campaña. Si cada uno ponemos 10 millones, los candidatos a diputados, o 5 millones o 4, cada uno pidiendo prestado, yo pedí prestado para estos efectos y algo que podía haber ahorrado. ¿Y cómo lo va a pagar después? No, pues simplemente 10 millones de pesos prestados me van a costar, como lo hice la campaña anterior, ¿verdad? Que lo terminé de pagar en abril del 2018, 4 años terminé de pagar. Ahí lo va pagando. No, lo voy pagando porque esos son 150,000 pesos al mes. Es decir, simplemente restringimos un poco y bueno, yo también he podido ahorrar en mi época estando sobre todo en Washington. Pero digamos que creo que con poca plata se puede hacer una buena campaña. No sé los demás, porque esas sí son multimillonarias, las mías no. Vamos a la siguiente pregunta de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a todos. Dice Adriana García, ¿cómo manejará los actos de corrupción que salieron, cómo manejaría, ¿no? Sería los actos de corrupción que salieron a la luz recientemente y los que podrían descubrirse a futuro? Yo creo que ya señalé cómo atacar las causas. En el caso del manejo una vez que está en el Poder Judicial, dentro de una democracia, el Poder Ejecutivo no puede interferir y no debe interferir porque podría beneficiar o perjudicar la investigación judicial. Lo que hay que hacer es apoyar las tareas de búsqueda de la corrupción que hacen los tribunales de la República y los órganos del Poder Judicial. Dígame una cosa, don Rodolfo, las prioridades en su plan de gobierno, en realidad usted ya tuvo hace 4 años esta misma aspiración en otro contexto totalmente diferente. En un contexto diferente. Diferente, pero ¿sigue, digamos, el mismo plan? No, ¿O qué cambió? No, hay muchos cambios porque, entre otras cosas, hay más libertad para construir un programa de gobierno en este momento, un partido nuevo, entonces no tiene tanto... Prioridades, porque no, nos quedan prioridades, ya señalé algunas en salud. Pero digamos en empleo, la gente que está con nosotros. Bueno, en empleo ya señalé 4 causas que generan el desempleo. Bueno, la más importante es causas, pero ¿qué hacer? Bueno, es que las causas es atacar esas causas.
ese es el hacer. Bueno, es pasar de la informalidad a la informalidad, de la informalidad a la formalidad, y eso requiere un puente de plata. Eso quiere decir que no estar cobrando los hechos del pasado, sino decir, de ahora en adelante formalícese. Pero si usted va a abrir una oficina o abrir una empresa y le dicen, vaya, pague 10 años que antes la pulpería no estaba pagando, pues sí, lo que va a hacer es quebrar la empresa. Y eso hace que más gente se vaya a la informalidad. El tema de titular las propiedades, eso le permite a cientos de miles de personas acceder a crédito, no tener que buscar un agiotista, un usurero, o que le quiebren las piernas como garantía. Le permite tener bono de vivienda, le permite tener una patente. Entonces, toda esa ilegalidad que hoy está empujada por una normativa debe salir para que precisamente la gente se pueda poner al día. Y eso es esencial para el crecimiento económico. Obviamente, tener seguridad y por tanto no más impuestos por unos años, de manera que le demos a la gente la tranquilidad de que esas son las reglas de juego y que no se las vamos a estar cambiando cada 2 o 3 años. No más impuestos para nadie. No más impuestos para nadie, habrá que cobrar los que ya existen. Pero digamos, que ver los cómo que se generan los ingresos. habrá que, es que los ingresos se pueden generar, habrá que tal vez quitar algunas exoneraciones, pero no los que paguen, que no paguen más. Bien. Muchísimas gracias, don Rodolfo, por haber estado con nosotros en este programa Por Quién Voto, una pincelada de lo que usted ofrece, de lo que ustedes también un poquito. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y ojalá que voten por nuestro pueblo, morado y azul, es decir, como un partido entre Saprissa y Cartago, para que no se les olvide, PNP tanto para la Presidencia de la República como para la Asamblea Legislativa. Bien, muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado en Por Quién Voto. Muchas gracias también a ULACID por el apoyo a este programa. Nos vemos el próximo martes. Número 1 solo hay una, ULACID. 11 años consecutivos como la U privada número 1 del país en el QS Latin America University Rankings. La U 100% bilingüe, la U 100% proyectos. Estudia en la número 1, estudia en ULACID. Matrícula abierta. Los mejores eligen la número 1. Estudia en ULACID. Ingeniería biomédica, electrónica, ingeniería informática, ingeniería química industrial. Son algunos de los muchos programas a elegir. 11 años como la U privada número 1 del país. Matrícula abierta. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, número 1 de Costa Rica, presentó ¿Por quién voto? Con Glenda Omaña.